día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Soy Alberto de Jerez. Adelante, Alberto. Mire, monseñor, gracias por esa explicación tan estupenda, ¿no? de la perfecta armonía de toda la creación. Mi pregunta es, ¿por qué en esta perfecta armonía el hombre nace, crece y muere, está en la enfermedad? ¿Es consecuencia del pecado toda esta, después cuando ya nos hacemos mayores, y todos estos sufrimientos, ¿no? Porque claro, Adán lo crea Dios y es el hombre perfecto, ¿no? Hasta el momento que peca no hay imperfección. Y también quiero saber qué diferencia hay entre, brevemente, Dios Padre como creador, el Hijo como redentor y el Espíritu Santo como el que guía nuestra vida. Muchas gracias, monseñor. De acuerdo. Bien, dos preguntas interesantes, ¿no? Vamos a ver, la naturaleza, por muy maravillosa que sea, por muy perfecta que sea, no es la suma perfección, es una criatura. ¿Eh? Comparándola con Dios, es una nada. Es impresionante decir esto, ¿verdad? Pero toda esta inmensidad de la creación es nada, es polvo, comparando con la grandeza de Dios. Es más, la naturaleza, por su propio ser, tiene también inscrito en ella pues el desaparecer, es decir, el nacer, crecer y morir, ¿no? Su caducidad, es decir, no es eterna, es caduca, ¿no? Eso digámoslo así. Nosotros sabemos por revelación que el plan primero de Dios pues era el de una felicidad distinta a la que ahora se nos ha ofrecido la redención de Jesucristo, ¿no? Que era la felicidad del paraíso terrenal, ¿eh? Una felicidad que no consistía tanto en esa visión de Dios, cuanto en el goce de lo que el hombre sí tenía una capacidad de amistad con Dios, tenía una capacidad de amistad con Él y tenía también una capacidad de gozar del mundo, pero para que esa capacidad pudiese ser eterna, Dios había dotado de unos dones preternaturales, así se dice en la teología, dones preternaturales, pues al hombre y a la creación, de manera que la creación se viese preservada de la corrupción y el hombre se viese preservado de la muerte, y la naturaleza se viese preservada pues de esa decrepitud que también le es propia. Esos eran los dones preternaturales en los que el hombre primero, Adán y Eva, habían sido constituidos. Al cometer el pecado original, ellos pierden esos dones preternaturales y entonces empiezan a experimentar la relación con la naturaleza, así digamos, sin una capa de protección, tal y como es la naturaleza, con su maravilla y con sus limitaciones. Empiezan a experimentar lo que es que la naturaleza también tiene sus sequías, que la naturaleza también tiene sus limitaciones, que a veces llueve demasiado, que etcétera, ¿no? Que también el hombre envejece, que eso le causa sufrimientos, que luego llega la muerte. Bien, esto es, digamos, el estado, por lo tanto, del hombre después del pecado original es un estado en el que el hombre convive con la naturaleza sin que la naturaleza haya sido como protegida por una especie de dones preternaturales que tenía antes del pecado original. Bueno, pero digamos que, por otra parte, nosotros podemos darle gloria a Dios porque la intimidad a la que hemos sido llamados por Jesucristo, después de haber sido redimido por Él, todavía es una intimidad superior a la que había sido llamado a vivir en aquel paraíso terrenal Adán y Eva. Hemos sido llamados a tener una intimidad con el Padre, siendo hijos en Jesucristo, superior a la que tenía Adán y Eva. Bueno, esta es un poco la explicación de la primera parte que me pregunta. La segunda pregunta del oyente es, vamos a ver, ¿cómo diferenciamos cuando decimos que Dios Padre es el Creador, Dios Hijo es el Redentor, el Espíritu Santo es el Santificador? Bueno, vamos a ver. Todas las obras, todas las acciones que hace la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todas las acciones que hacen a destra, es decir, no
no de uno con el otro, no del Padre con el Hijo o el Hijo con el Espíritu Santo, sino las acciones que hace Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo hacia afuera, hacia nosotros, las hacen conjuntamente. Con lo cual se puede decir que el Creador es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo al mismo tiempo. Se puede decir que el Redentor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Santificador es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, las obras a destra las hace las tres personas conjuntamente. Lo que ocurre es que se las apropiamos de una manera especial, eso se les llama como apropiarlas, se les apropia pues por conveniencia especial al Padre, la creación, al Hijo, la redención, al Espíritu Santo, la santificación. Es como una apropiación nuestra que teológicamente les hacemos, pero no en el sentido de que el Hijo no cree o el Espíritu Santo no cree. Porque, por ejemplo, uno ve el prólogo del Evangelio de San Juan y allí se está hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad del Verbo y se dice por quien fue hecho todo y sin el cual no se ha hecho nada de todo lo que ha sido creado. O sea que lo que ocurre es que, bueno, pues por la tradición y porque además como Dios Padre es la fuente de todo, pues le aplicamos a Él especialmente la creación, etcétera, pero sin pretender con ello excluir a las otras dos personas de la Santísima Trinidad. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Le escuchamos, adelante. Quería preguntarle, ayer me llamó una amiga pidiéndome para bautizar a una pequeña que tiene, porque nosotros pues para Semana Santa, en el día de Pascua, con las aguas nuevas, pues montamos como una ceremonia porque nos pide el sacerdote niños. Estoy en una asociación Provida. ¿Tengo que esperar ese día o puedo esperar ese día o tengo que buscar otro lugar para adelantar el bautismo? Y por otro lado quería preguntarle, al decir en el credo, confieso que hay un solo bautismo, esto es una gran responsabilidad para todos de tener que anunciar el Evangelio, porque la gente que muere sin bautizar dentro de la Iglesia, como los niños, van a la misericordia de Dios. De acuerdo. A ver, con respecto a lo primero, vamos a ver, yo creo que la Iglesia nos invita a dar la gracia del bautismo pues lo antes posible, porque es una gracia muy grande. A veces yo cuando veo que pues una familia dice, bueno, vamos a esperar a tal fecha que es muy bonita y esperamos 8 o 9 meses o 10 meses, bueno, yo francamente yo no haría eso, Yo no haría eso. Me parece que el don del bautismo es tan grande que lo entregaría cuanto antes. Y la Iglesia así nos lo pide, O sea, que no es únicamente una especie de sensibilidad mía, La Iglesia así nos lo pide. Hombre, luego también dice, bueno, pero estamos ya en unas fechas en las que falta poco para la Pascua. Bueno, pues es otra cosa distinta, Una cosa es que se espere pues un tiempo que sea razonable, o otra cosa es que uno pues retrase prácticamente un año un bautismo, pues porque tiene una ilusión determinada de un día, o porque únicamente el padrino puede venir en tal fecha y entonces lo retrasamos 10 meses. A mí eso me parece excesivo. Con respecto a nuestra fe en el bautismo, obviamente, claro que tenemos una gran responsabilidad en ser evangelizadores y en transmitir y en cumplir las palabras de Cristo. Id por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y predicad, id y bautizad, ¿no? Ahora, yo no diría que esta premura y este mandato que nos da Jesucristo lo tengamos que llevar a cabo por el hecho de que desconfiemos de que Dios pueda tener su forma de llevar la salvación, pues por ejemplo, como el caso que el oyente ha puesto, pues por un niño que muere sin bautizar en el seno de la Iglesia Católica, pues porque no le han dado tiempo de bautizarlo y ha muerto sin bautizarse. No, porque sabemos que también existe el bautismo de deseo, del bautismo de deseo, y tampoco no es porque desconfiemos. Si la Iglesia pide, ¿no?, el bautizar con la mayor premura, es sencillamente por ser fiel a Jesucristo, que así nos lo hizo, y por ser fiel a la tradición de la Iglesia. Pero no porque desconfiemos que un niño murió pues en las semanas previas a haberse bautizado no vaya a tener la gracia de la salvación, porque nosotros creemos también en el bautismo de deseo, y queremos que Dios pueda hacer también llegar su gracia pues a través de ese conducto. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. Enhorabuena y no sabe usted el bien que está haciendo. Bueno.
Mire, yo tengo una duda sobre el tema este de los endemoniados y de los demonios. Esas alusiones del Evangelio, que salió el demonio de una persona, lo liberó del demonio. ¿Qué es eso? ¿Cómo se traduciría hoy en esa figura del endemoniado? ¿Qué da eso? Vamos a ver. Bueno, es que el demonio existe. El demonio existe y el demonio tiene capacidad, su forma ordinaria de actuar, sin duda alguna, es la tentación del día a día, la tentación en la que él, a través de la debilidad de la carne, a través del influjo del mundo, nos intenta apartar de la ley de Dios, nos intenta apartar del amor de Dios. Esa es la forma ordinaria que tiene Dios de actuar. Ahora bien, el demonio también ha actuado históricamente, tal y como los evangelios aparece y tal y como también la Iglesia tiene conciencia de ello, también puede actuar pues de maneras extraordinarias, como pueden ser posesiones, infectaciones, etcétera, ciertos influjos satánicos que a veces pueden haber tenido lugar por factores complejos. Y de hecho la Iglesia Católica pues suele nombrar exorcistas en cada diócesis, y allí donde no hay un exorcista nombrado es el obispo el que ejerce ese ministerio del exorcismo. Que claro, que el oyente me dirá, pero eso es un poco raro, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que el demonio no es tonto, y el demonio sabe, con mucha exactitud, sabe dónde tiene que realizar ese tipo de acciones, digamos, extraordinarias, o dónde le va a cundir mucho más, dónde va a ser mucho más efectivo su acción ordinaria de tentación. Por ejemplo, a mí me parece muy lógico y muy normal, vamos, muy predecible, tal y como es Satanás, que es inteligente, que entre nosotros, en nuestro mundo occidental, y además en un mundo de países de vieja tradición de cristiandad, que hemos perdido nuestras raíces y cada vez somos más secularizados, es muy lógico pensar que el demonio entre nosotros no se dedique a hacer cosas raras de esas. Porque es que si entre nosotros hubiese acciones espectaculares del demonio, lo que iba a conseguir él es que la gente se acercase a Dios. Si entre nosotros hubiese muchas posesiones y ese tipo de acciones extraordinarias de Satanás, la reacción de la gente sería decir, madre mía, vamos a recibir el sacramento de la confesión, vamos a acercarnos a Dios porque es cierto lo que cuenta el Evangelio. Y por eso en nuestro mundo occidental el demonio muy pocas cosas de esas hace, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, les oyes a los misioneros, y los misioneros te cuentan que en muchos países africanos sí que ellos ven y son testigos de un número muy superior de acciones de Satanás de este estilo, que en aquellos lugares no provocan, como aquí, pues sería previsible que iban a provocar una vuelta a Dios y una vuelta a los sacramentos, sino que en aquellos lugares, pues cuando ese tipo de influjos satánicos suele provocar una especie de vuelta a los hechiceros, alejarse de la religión, quizás para que por ese miedo a Satanás uno vuelva a sus supersticiones, vuelva a sus hechiceros, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, claro que Satanás actúa de formas extraordinarias, tal y como lo vemos en el Evangelio. Y Jesucristo hizo exorcismos y expulsó a Satanás. Pero obviamente en nuestro contexto, la forma en la que Satanás tiene de actuar es, pues ahora mismo, enfriar nuestro corazón, sembrar rencillas, sembrar rencores, sembrar celos, sembrar peleas, etcétera, etcétera. Esa es su forma de actuación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.